Vamos a iniciar con la entrevista con el especialista Daniel Ceballos, quien nos va a dar consejos y tips sobre cómo prepararse mentalmente para un nuevo año, cómo hacer para recibir el año de la mejor manera a pesar de los problemas, a pesar de repente de alguna pérdida, sea de familia, alguna pérdida de repente una ruptura o de repente alguna pérdida de trabajo, ¿no? Él nos va a ayudar, nos va a dar los tips para poder recibir el año de la mejor manera, que es lo que todos queremos. Daniel, muy buenos días. Bueno, gracias por el enlace. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenos días. Muchas gracias. Bien, Daniel, quiero que nos des los tips para saber cómo podemos prepararnos mentalmente para recibir un nuevo año. A ver, hay que empezar sabiendo algo, que el punto de sabiduría es la conciencia. Es decir, si nosotros queremos aprender, porque el sabio es una persona que está en constante aprendizaje, si nosotros queremos aprender de lo que nos ha pasado, de lo que vamos a planificar, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes. Ahí es donde va lo siguiente. ¿Ser conscientes de qué? Tú puedes hacer un análisis de tu año y ser consciente de tus emociones que han fluido este año. Ser consciente de tus pensamientos que han fluido este año. Ser consciente de tus acciones. Y ser consciente también de cómo situaciones que hayas podido vivir en este año te hayan podido, digamos, generar algún tipo de alteración, generar algún tipo de desequilibrio o inestabilidad momentánea o más duradera, ya para aprender sobre eso. Por eso empezaba diciéndote que tenemos que ser más conscientes. Yo lo primero que les recomiendo a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es sean conscientes, hagan lo que yo llamo un balance existencial. Un balance existencial empieza desde hacer un balance de tus emociones. ¿Cómo estuvieron tus emociones este año? ¿Qué emociones percibiste? Descubre cómo fueron esas emociones. Hemos sentido tristeza, hemos sentido frustración, hemos sentido decepción, angustia, hasta ansiedad. Pero recordemos, la ansiedad que puedes sentir tú, por ejemplo, Tatiana, o yo, es diferente a la ansiedad que pueda, digamos, percibir alguna persona que nos está escuchando ahora, nos está viendo. Entonces, hay que ser muy específicos a la hora de describir los estados de ánimo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento vas a ser consciente de cómo es tu manera y tu forma de sentir. Ahí vas a ir aprendiendo de ti. Es lo que tenemos que tener como meta para este año. Primero, ser conscientes, aprender de lo que hemos vivido, aprender de lo que hemos sentido, aprender también de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Hagan un balance, un análisis de lo que han pensado, hagan un análisis de las creencias, catastróficas o anastróficas. Las anastróficas son las que son muy optimistas y las catastróficas son las que son muy malas. Entonces, ¿cómo es que nuestro pensamiento se rige más por una realidad o más por una fantasía? De decir, no, esto pasará y será muy bueno, o esto pasará y será muy malo. O sea, hay que hacer un balance de cómo está funcionando nuestra mente, hacia dónde se está dirigiendo. Hay que entrar en esta conciencia de que qué hemos hecho este año. O sea, si bien es cierto, ha sido un año atípico, Tatiana, porque en verdad ha sido muy duro este año. Sí, es cierto, para todos. Hombre, claro, para unos más y para otros también malo, pero un poco malo, digamos. Entonces, es una fuente de aprendizaje. Cada vez que una persona tiene una crisis, ojo, es una oportunidad de trascender. ¿Por qué? Porque en función de que tú avances de esa crisis, está siendo la Tatiana 2.1, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Estás optimizándote a ti misma si es que lo miras con conciencia y con ganas de aprender. Pero si lo miras desde un sentido catastrófico, olvídate, te va a dar ansiedad, vas a estar deprimida, vas a estar angustiosa. Eso es cuando dejas que tu mente y sus supuestos
te hagan generar unos estados de ánimo conflictivos. Hay que aprender a sentir en función de lo que percibimos, no en función de lo que imaginamos. Una cosa es lo que puedas imaginar y crear en tu mente, y otra cosa es lo que en verdad percibes, y a raíz de lo que percibes decides sentir y hacer algo. Entonces, lo primero que les recomiendo a tus oyentes, a las personas que nos están viendo, a los televidentes, también es: hagan un balance existencial. Primero, antes de ponerse metas y qué sé yo, primero hagan su balance. Aprendan de este año. Este año ha sido negativo para muchos sentidos, pero también positivo. Hay que aprender de lo bueno y de lo malo. Hay que utilizar eso. Ya lo primero es ser consciente de cómo han ido tus emociones, tus pensamientos y tus acciones. Eso es lo primero que les recomiendo. Después, vamos a hacer una planificación. ¿Cómo se hace esta planificación? Como las metas, ¿no? O sea, ¿qué metas me pongo para este año? Muy bien, pero hay que ir de menos a más, Tatiana. ¿Por qué? Porque las metas que son más chiquititas o más fáciles o más inmediatas son las que me van a ayudar al hacer, en mantener mi motivación y mantener mi disciplina para generar el esfuerzo. Ahí es donde les decía yo del sentido de realidad. Hay que ser conscientes que cualquier cosa que querramos va a depender de cuánto esfuerzo le estamos dando. Ojo, el esfuerzo nos acerca a la posibilidad de la meta, pero hay que entender que para que una meta se realice hay variables internas, variables que yo puedo manejar porque tienen que ver conmigo mismo, y hay variables externas. Por ejemplo, en febrero, en enero, uno se puso unas metas. En marzo estalló la pandemia. ¿Te das cuenta? Hay variables externas que pueden generar que algunas metas no se realicen. Esas son las variables que están al azar, al destino o a ciertas consecuencias que no podemos dominar. Las que yo digo son las que sí puedes manejar, que son aquellas que dependen de ti. Y lo que depende de ti es tu esfuerzo. Lo que uno puede hacer para acercarnos a la posibilidad de hacer algo, de lograr una meta, es el esfuerzo. ¿Te das cuenta? Cuando uno se esfuerza, acerca la posibilidad de lograr algo. Pero hay que entender, para no neurotizarnos con la meta, yo quiero esto, yo quiero el otro, entender que hay un porcentaje dentro de lo que yo vaya a planificar que depende de agentes externos. Como te puse el ejemplo de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que eso nos ha puesto un poquito en pausa algunas metas que seguramente en los principios de año, en enero o en febrero, teníamos planeado, ¿no? Exacto. Por eso hay que entender que la meta es una realización de tu esfuerzo más variables externas. Entonces, lo que yo les digo es: asegura tu parte, tu esfuerzo. Lo otro vendrá pues con el viento, con los días, con cómo se da el contexto. Pero si tú te esfuerzas, estás generando que la posibilidad de lograr algo sea más cercana. Desde ahí, que la planificación de las metas sea desde las más chiquitas hasta las más grandes. Por eso les decía al principio el balance existencial, porque si tú eres consciente de cómo eres tú, eres consciente de qué sí puedes hacer y qué no. No entremos en optimismos maníacos, Tatiana, decir, no, yo lo puedo todo. No, es muy sabio conocer los límites. ¿Ok? A veces entramos en un estado maníaco de creer que podemos hacer todo. No, relájense. Vamos a entrar en este análisis, en conocerte a ti y saber qué límites tienes, qué destrezas tienes para poder lograr ciertos objetivos. Me dejo entender, porque si no vas a tener este optimismo ya medio maníaco, como decía, de que puedes hacer de todo. Y no es así. Es muy sabio saber tener nuestros límites claros para, a partir de una secuencia real de la realidad, poder partir para planificar metas pequeñitas para que sostengan la motivación. O sea, hago una meta hoy día, qué bacán, mira, estoy avanzando, para sostener ese esfuerzo. ¿Me dejo entender? Exacto. Ahora, Daniel, a ver, también ocurre, y es que tú has hablado del tema de lo de
todo lo ocurrido ese año, hablamos de enfermedad, los temas económicos, temas familiares, y justo ayer también hablaba con un especialista, Daniel, y mencionábamos mucho el tema de la reconciliación, que es sumamente importante hablando de la familia, ¿no? Este año nos ha enseñado de que una persona puede estar un día y al día siguiente ya no. ¿No? Nosotros, la mayoría, no sé, de repente llegan a tu consultorio, el orgullo siempre está presente dentro de las relaciones de pareja o las relaciones de familia, de relación de hermanos, y él me mencionaba que no es bueno el estar peleados, y más ahora en medio de todo lo ocurrido, porque nadie sabe, nadie tiene la vida comprada, nadie sabe lo que puede ocurrir al día siguiente o mañana. Entonces, eso también es importante, es un punto muy importante, el tema de la reconciliación, el limar asperezas, ¿no? O conversar con alguien con quien estabas molesto muchos años. Por supuesto, Tatiana, hay que entender que justamente en nuestra fase imaginaria nunca pensamos en lo que podría pasar, pero este contexto de pandemia y que ha tenido tantas cosas negativas, nos ha dado esta conciencia que de verdad es muy positiva, de entender que tenemos una existencia finita. ¿Te das cuenta? O sea, que no es que vamos a vivir 1000 años. No, tenemos una existencia finita. Exacto. Si bien es cierto, cada día y cada hora es, según como tú la percibas, se extenderá más o se extenderá menos. Eso será tema para otro programa, ¿no? Exacto. Cuando tú eres más consciente de la realidad, de vivir en este momento, alargas el tiempo de vida, porque el tiempo finalmente es una sensación que se hace en tu conciencia, en tu cerebro. Es algo muy alucinante que otro día lo conversaremos. Claro, pero lo que yo voy es que ser consciente que nuestra existencia es finita nos va a acercar justamente a entender qué es lo más importante. Coincido en lo que dijo mi colega, que tú me estás platicando, ¿no? De lo que dijo el día de ayer. Coincido en eso, porque al momento que tú eres consciente que tu existencia es finita, ahí puedes decidir qué quieres hacer con ello. ¿Quieres vivir con rencor? ¿Quieres vivir con cólera? ¿Quieres vivir con orgullo? Esto finalmente son, digamos, pulsiones de tu ego. Y ¿sabes qué? Yo tengo un montón de trabajo por estas pulsiones del ego. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es una abstracción, o sea, por el orgullo, que es una pulsión de tu ego, dices, no, mejor no le hablo a mi mamá, porque mi mamá es así, porque mi mamá es así, no, este hermano me dijo tal cosa, no quiero hablar con él, que haga de su vida lo que él quiere. O sea, esos son aires de orgullo. El orgullo es un aspecto de tu yo, es un aspecto de tu ego, pero finalmente eso es una abstracción. ¿Por qué vamos a dejar que por una compensación abstracta, sugestiva de tu psiquismo, de tu conciencia, en la realidad perdamos algo? No sé, a mí no me cierra eso, de verdad. O sea, de que porque quiero tener una ganancia abstracta en mi mente, en concreto, estoy perdiendo algo en la realidad. O sea, estoy perdiendo el abrazo de mi madre, estoy perdiendo, digamos, el compartir con ese hermano, estoy perdiendo eso por una pulsión del ego. Yo los invito a meditar y trascender el ego. Trascender eso de que, no, yo no quiero esto por esto, de que yo soy el más importante. O sea, hay que aprender a amarnos, sí. Hasta Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amate a ti primero y a los demás también. También, ¿te das cuenta? Sí. Un mensaje de amor, no sabes, te energiza mucho, te equilibra. Cuando tú de alguna u otra manera tienes rencor, tienes cólera, tienes resentimiento, al final, ¿sabes qué cosa? Esto negativiza a la persona que lo siente. O sea, uno dice, no, le tengo cólera a mi hermano, le tengo cólera a mi papá, a mi mamá, que esto, que lo otro. Ok, pero la persona a la cual sientes cólera está bien, está ok. Mientras tú, que estás sintiendo todas estas emociones conflictivas y enredadas, estás mal. O sea, mira, que no hay... La persona por la cual tú estás sintiendo este resentimiento, este dolor, esta molestia, está ok, pero tú estás mal. Entonces no se hagan eso, hay que aprender a vivir bien, a vivir con una sensación bonita, no con una sensación mala. Hay que darnos permiso de vivir de esa manera. Simplemente con tener la decisión va a haber una consecuencia de acciones.
Claro, eso es cierto, Daniel, y hablando, bueno, hablándonos, dirigiéndonos al tema de familia, que la familia es muy importante, siempre está contigo cuando más lo necesitas, creo que hay que valorar eso, ¿no? Hay que cuidar mucho el núcleo familiar, a la gente que nos rodea, que nos estima, que nos quiere y que, bueno, es el hombro que ponen cuando de repente nosotros no podemos más, y más aún en este año tan difícil, de tantos cambios, la nueva normalidad que nos ha cambiado. No solamente nos hemos tenido que adaptar nosotros, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol en gel o alcohol líquido, sino también en los restaurantes, los trabajos, los negocios, los pequeños negocios también que han tenido que reinventarse. Todo un cambio que estamos dejando, de verdad, un año muy difícil, de tantos cambios que a veces de repente las personas también quizás se deprimen o sufren de ansiedad, como lo mencionaste, ¿no? Sí, Tantos claro. cambios afectan, no todas las personas tomamos de repente una ruptura o de repente la pérdida de un trabajo como los demás. A cada uno nos Claro, afecta distinto. finalmente esas son situaciones, digamos, que generan de una u otra manera alguna consecuencia, ¿no? O sea, generan pues que nosotros nos neuroticemos, pero eso es por la resistencia. Hay una resistencia sobreoptimizada, es decir, nosotros siempre estamos pensando en lo súper bien que me irá, en lo súper pasará, que todo será bueno, que todo será... Y a veces no es así, te das cuenta, a veces la vida nos comienza a demostrar con la realidad que si estamos sobreoptimizando las situaciones, finalmente estamos teniendo una mirada pues fantasiosa y no real. Nosotros podemos vivir cualquier cosa, Tatiana, cosas buenas y cosas malas, pero depende de cuánto alarguemos esto. Es decir, si tú estás viviendo una situación mala y te concentras solamente en esa sensación, se hará mucho peor. Cada vez se hará más mala y más mala. ¿Te das cuenta? Sí. Cada vez será más mala y más mala. En cambio, si tú dices, bueno, esto me ha sucedido así, yo voy a vivir de esta manera, yo voy a vivir así, un poco que te adaptas. O sea, a todos nos incomoda lo que se está viviendo, a todos. Pero de una u otra forma hay que entender, Tatiana, que somos animales adaptativos. El ser humano es un tipo de animal que es dominante en el planeta porque maneja lo que es la razón, maneja lo que es las ideas. Entonces, en cuanto a que tú manejes esas ideas, manejes tu forma de ver las situaciones, podrás hacerlas peor o mejor. Claro, Daniel, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por el enlace. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.